flawless. You know I'm flawless. You know I'm flawless. You know I'm flawless. You know I'm Muy arraigada desde los principios del siglo fue la importancia que las playas del este tuvieron en la actividad turística, principalmente en el Uruguay. La creación de poblaciones y posteriormente zonas balnearias con importante capacidad para el desarrollo turístico se transformó en una marca registrada de las bellezas de este país. En las primeras épocas fue, sin embargo, afluente de turistas argentinos quienes se mostraron más interesados en este tipo de pasatiempo, logrando así el crecimiento y expansión de zonas turísticas como era el caso de Piriápolis y a posterior Punta del Este, y en menor medida recreación en playas del departamento de Colonia. Hoy en día podría ser sumamente discutible el área totalmente alejada de las famosas costas uruguayas por donde fue extendida a lo largo de los diferentes periodos la conocida como línea al este de los ferrocarriles uruguayos. Sin embargo, para entender estas razones hay que tener una visión de varios factores que influyeron al momento de su construcción. Hay que tener en cuenta principalmente que a la hora en la que se construyó el tren a la sierra, toda la zona por donde se extendía era un gran desierto de arena poblado solamente por algunos pescadores. La franja de arena era de ancho variable, pero llegaba bastante cerca de las vías, y los terrenos más cercanos a la costa estaban compuestos por dunas móviles de arena. La playa como diversión no existía como se entiende hoy en día. La sujeción de las dunas y otros terrenos móviles de la costa fueron realizadas por el señor Lucich, pero hubo varias experiencias que terminaron mal. Finalmente, e inspirados en las experiencias francesas de Biarritz, poco a poco se logró contener la arena con más éxito allá por el año 1908. Recién en el año 1911 surgen los balnearios Atlántida y La Floresta como urbanizaciones, siendo estas las primeras costas, pero la línea del ferrocarril ya en 1910 había llegado a la localidad de Maldonado. En resumidas cuentas, construir la línea más cerca de la costa hubiera sido imposible en aquella época. Realizar un ferrocarril por el desierto, sobre terrenos totalmente inaptos, compuestos principalmente por zonas de bañados y arena, que a su vez causarían importantes daños al material a causa del voraz salitre del mar. La zona del arroyo Pando, por ejemplo, donde hoy día se encuentra el peaje, estaba compuesta principalmente por zonas de balnearios, ya que la arena cerraba la salida al río de la Plata, por lo cual la vía se construyó por el terreno posible en ese momento. Más teniendo en cuenta las inmensas dificultades económicas de las que eran víctimas, no permitiéndosele tampoco a las empresas realizar grandes modificaciones al terreno y en torno al momento de extender los rieles. Punta del Este, o lo que hoy conocemos como Punta del Este, tuvo una historia bastante parecida a todo esto que ya contamos. La historia del balneario comienza a gestarse en el año 1716, cuando Juan Díaz de Solís descubre y nombra esta tierra como el Cabo Santa María. En aquel entonces totalmente desolada y habitada tan solo por una tribu de aborígenes charrúas, siendo la primera construcción del lugar un cuarto de guardia y un polvorín de la batería de San Fernando. El proceso de doblamiento fue demasiado lento y hacia el año 1829 se contaba con pocos habitantes en asentamientos. A este lugar se lo bautizó como Villa Ituzaingó. Hacia el año 1843 la península fue vendida a los hermanos Lafone y 46 años después se construye el primer hotel. Pero recién en el año 1907, por la ley 3186, se crea Punta del Este como pueblo. Ese mismo año se produce el primer arribo de turistas en un barco llamado Golondrina, repleto de familias argentinas y montevideanas.
Desde ese momento, Punta del Este comenzó a ser un gran atractivo para el turismo en las épocas estivales. Las vías del tren llegarían a la localidad de Maldonado el día 15 de diciembre de 1910, donde se había construido en dicho lugar una importante estación de estructura de material, galpón de máquinas, plataforma giratoria y vías de sobrepaso. Maldonado fue por muchos años la punta de la línea, desde el año 1910 hasta el año 1930 más precisamente, lo cual requería que esta estación contara con todas estas infraestructuras necesarias para este tipo de función. La giratoria, por ejemplo, estaba ubicada frente al galpón de locomotoras, que a su vez se encontraba junto a la estación en dirección suroeste. El día de la inauguración del ferrocarril a Maldonado se llevaron a cabo los festejos por la inauguración de la línea, con una locomotora Hawthorne Leslie y los nuevos salones Bristol, que habían sido comprados especialmente para esto en Inglaterra, congregando en la localidad a una importante cantidad de personas. En la parte posterior del majestuoso edificio de la estación se habían estacionado una gran cantidad de automóviles, carretas, carruajes e incluso caballos para celebrar la llegada de tan importante avance a dicha localidad. Ya con la extensión a Maldonado en servicio, y para complementar estos logros, se llegó a un acuerdo con el Central Uruguay Railway para posibilitar la corrida de trenes especiales, expresos o con muy pocas paradas, en los fines de semana de la temporada veraniega, partiendo los mismos desde la propia estación central del Ferrocarril Central de Montevideo, y así, desde el año 1913, los trenes comenzaron a partir desde la dársena fluvial de Puerto Montevideo, recogiendo a los turistas principalmente argentinos que llegaban en los vapores de la carrera desde Buenos Aires. Era interesante la maniobra que debía ser realizada a modo de lograr que los salones llegaran desde la misma dársena del puerto de Montevideo hasta la estación Empalme Olmos, que era donde comenzaba la vía del Uruguayo del Este. Las vías desde Empalme Olmos hasta la estación central pertenecían al Central Uruguay Railway o Ferrocarril Central del Uruguay. Por dicha razón, era una locomotora de esta compañía la que debía llevar los salones desde aquí hasta la entrada del puerto de Montevideo, pocos metros antes de donde se emplazaba la estación central. La actual Administración Nacional de Puertos, en aquel entonces conocida como la Capitanía Nacional de Puertos, contaba con su propio material rodante ferroviario y se tenía estrictamente prohibido que locomotoras ajenas al puerto ingresaran al predio, por lo que la locomotora del ferrocarril central solo podía arrimar a los salones de pasajeros de los ferrocarriles del Estado hasta la entrada al puerto, y de ahí en más eran conducidos hasta la dársena por una de las 5 locomotoras de maniobras con las que contaba la Administración de Puertos. Al momento de partir del tren, la maniobra era exactamente igual. La locomotora de la Administración de Puertos dejaba los salones en la salida del puerto. La locomotora del central los recogía, los llevaba ya con los pasajeros hasta la localidad de Empalme Olmos, y acá se volvía a cambiar la locomotora, ya que eran tomados por una de las locomotoras Hawthorne Leslie del Uruguay East Coast Railway, la que conducía la formación hasta la estación de Maldonado. De aquí en más, los pasajeros debían trasladarse por sus propios medios hasta la localidad de Punta del Este, distante aproximadamente unos 7 kilómetros, para lo cual se habían dispuesto varias empresas privadas de carros a caballos y, en el mejor de los casos, primitivos autobuses que cumplían el trayecto en algunas horas. Esta modalidad, si bien era religiosamente efectuada en el verano, existieron algunos veranos en el que el servicio no corrió por causas desconocidas. Para el año 1913, la situación de la empresa madre, dueña del Uruguay East Coast Railway y también de otro ferrocarril uruguayo, que era el Uruguay Railway, que era el ferrocarril entre Rocha y la localidad de La Paloma, se estaba complicando. La persona detrás de todo esto era el señor Percival Farquhar, quien era el principal accionista de casi todas las empresas ferroviarias uruguayas con conexiones en puertos pequeños, o sea, el ferrocarril Midland, el ferrocarril Noroeste y el ferrocarril Norte. Cuando en octubre del año 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, los intereses alemanes pasaron a manos de los países aliados, y sumados a otros problemas extranjeros que ya de por sí tenía la sociedad Farquhar, el imperio quedó totalmente en quiebra a nivel mundial, y todas las empresas que tenía en el Uruguay y en el mundo, o bien perdieron su participación mayoritaria, o bien quedaron en la quiebra, como era el caso puntual del Uruguay East Coast Railway y del Uruguay Railway, poniendo así punto final
a todos los proyectos del señor Farquhar y cerrando para siempre la vinculación del mismo con los ferrocarriles uruguayos. Luego de la quiebra, los acreedores de las líneas abandonadas intentaron vender al Estado ambos ferrocarriles. Pero para solucionar todos los problemas legales, la tratativa se extiende desde el año 1915 al año 1919. Y durante todos estos años, ambas líneas permanecerían abandonadas. El Estado uruguayo es quien luego de varias negociaciones decide hacerse cargo de las deudas dejadas y el día 30 de enero del año 1919 se hace acreedor del ferrocarril Rocha-La Paloma, el ex Uruguay Railway, como así también con el ahora extinto Ferrocarril Uruguayo del Este Sociedad Anónima, el ex Uruguay East Coast Railway, siendo de ahora en más de su propiedad todas las vías, infraestructura, material rodante y demás que se encontraban comprendidos entre la estación Empalme Olmos, la cual también era ahora del Estado, junto con los talleres, hasta Maldonado, por un lado, y del ferrocarril Rocha-La Paloma por el otro. Ese mismo día, 30 de enero del año 1919, la División de Ferrocarriles del Ministerio de Obras Públicas, el MOP, llamó a licitación para la construcción del ramal que uniera Rocha con Maldonado, y el trabajo fue adjudicado posteriormente a la conocida empresa Emilio Berlán y compañía. Era evidente que la única forma que tenía el Estado uruguayo de justificar en parte la compra de estos dos ferrocarriles era uniéndolos, colocando vías entre los 70 kilómetros que separaban a Rocha de la zona más cercana a la vía de Maldonado, desde donde podría salir un empalme hacia dicha localidad, y luego de arduos trabajos buscando siempre como objetivo conectar la estación Rocha con el resto de la red, finalmente el día 14 de enero del año 1928 se llevó a cabo la inauguración oficial a Rocha, al quedar conectados con la estación Garzón, quedando así unificados los dos ferrocarriles y acabando para siempre con el aislamiento del ex ferrocarril Rocha a La Paloma. The next morning I read the stories of the brutal murder of the two police officers. I also read the witness's statement about the bullets having no effect upon the killer. I felt sorry for the witness, and I thought about how easily a person's mind can become confused when suddenly they receive a brutal shock. Habían pasado en total 11 años desde la concreción de la compra de estos dos ferrocarriles por parte del Estado. Y como última etapa, la ahora Administración de Ferrocarriles y Tranvías del Estado, mejor conocida como AFTE, decidió extender algunos kilómetros más la línea Maldonado para lograr, luego de casi 20 años después de llegar a esta, poder alcanzar la localidad de Punta del Este. Pero hay que retrotraerse un poco al pasado. Algunos cuantos años antes de todo esto, en octubre del año 1921, el periódico Acción Colorada anunciaba que han sido ya comisionados los ingenieros del Ferrocarril del Estado para dar comienzo a los trabajos de trazado de la línea que unirá Maldonado a Punta del Este. Los estudios preliminares estarán a cargo del agrimensor Emilio Buceta, profesor de matemáticas de nuestro primer centro de enseñanza, quien en breve estudiará la altimetría y planimetría del recorrido. La noticia ya en aquel entonces levantó polvareda, ya que existían detractores del proyecto. Según el mismo periódico, se habla de la posibilidad de que Maldonado pierda una fuente de recursos y su pequeña industria de transportes sufra un tanto sus ganancias. Aunque fueran ciertas estas apreciaciones, no vemos que puedan utilizarse para negar una obra que es un progreso indiscutible para Punta del Este. El tema planteado era que quienes conducían a los viajeros desde la estación de Maldonado al balneario de Punta del Este temían seguramente perder a futuro su fuente de trabajo. De todas formas, la extensión del ramal debió aguardar 9 años más para su concreción. Recordemos que esta nota era del año 1921. Según explica el señor Mario Marotti, vale destacar que en verdad toda esa zona la vía estuvo durante muchos años más cerca de la costa que la carretera. La actual ruta interbalnearia data de la década del 60. En la zona del peaje lo único que había era una carretera que unía la ruta 34, la que desde el aeropuerto seguía el trazado de la actual ruta interbalnearia hasta el peaje
y ahí doblaba al norte hacia Pando, tal como hace hoy. De ahí hasta prácticamente el Solís no había ruta alguna paralela a la costa. Salinas tenía su propia entrada, Atlántida también, la ruta 11, La Floresta también, la ruta 35, y para ir a San Luis, desde la ruta 35 al sur de la estación, salía la ruta 103, que paralela a la vía pasaba por Luis G. La Sala, todavía existente hoy. La ley establecía el 1 de julio de 1888 que se agregaba a la ya existente Ley de Ferrocarriles promulgada en 1884 a realizarse entre Maldonado y Punta del Este. Sin embargo, fue recién en el año 1929 cuando las obras para dicha conexión fueron llevadas a cabo, colocando el terraplenado y los 6,2 kilómetros de rieles desde Maldonado hasta una pequeña estación provisoria instalada en Punta del Este, en las actuales intersecciones de la avenida Gorlero con la calle 33. El señor Gorlero fue quien había entregado los terrenos de su propiedad para lograr que por ellos se extendiera la senda de hierro del ferrocarril, con la condición de que si el ferrocarril en algún momento dejaba de pasar por ese corredor, los 6,2 kilómetros de terrenos, por 40 metros de ancho aproximadamente, volvían a pertenecer a su familia. Al comenzar la construcción desde Maldonado a Punta del Este se delimitó la línea entre la estación de Maldonado y el paraje denominado La Pastora, la actual ubicación del Hotel Conrad. Entre los médanos y arenales, donde no había árboles, la seccional de Vía y Obras de AFTE colocó estacas a lo largo de 8 kilómetros. Esa misma noche se levantó un potente viento pampero que desplazó los médanos. Como resultado, al día siguiente el personal de Vía y Obras no pudo encontrar ni una de las estacas que había colocado, pero este solamente sería el principio de los problemas. En abril del año 1929 se conoció en Maldonado la noticia. El Consejo Nacional de Administración dispuso se practicaran los estudios para proyectar las construcciones de los 7 kilómetros de vías necesarias para unir la estación Maldonado con el progresista balneario de Punta del Este. Al mes siguiente, el diario El Debate informaba: nueva línea férrea. Encuéntranse ya en Punta del Este los ingenieros encargados de practicar los estudios para la prolongación de la vía desde Maldonado al pintoresco y próximo balneario, de acuerdo con una reciente resolución tomada por el Consejo Nacional de Administración. Es una obra de gran aliento y de indudable importancia para aquella localidad, pues es fácil comprender que con esa nueva y cómoda vía de acceso a Punta del Este ha de adquirir gran impulso, la afluencia de turistas se hará convenientemente más numerosa. Parece que hay la intención por parte de los poderes públicos de finiquitar esta obra antes del mes de enero del año próximo, con el propósito de que las nuevas temporadas de verano puedan los viajeros disfrutar de sus beneficios. Pero todo fue un problema tras otro. En julio del año 1929 explotó otro drama más, porque habían serias discordancias sobre dónde se supone que debería estar emplazada la estación. Hubo quienes pretendían llevar el tren hasta el mismo puerto, y quienes luchaban para que la estación se construyera en las afueras de la población. El 23 de diciembre del año 1929, el diario El País informaba: inauguración del ferrocarril a Punta del Este. Se lleva a conocimiento del público que a partir del 1 de enero entrante quedará librada al servicio la sección Maldonado-Punta del Este, quedando por consiguiente habilitada desde esa fecha para el movimiento de pasajeros, equipajes, encomiendas, cargas y telégrafo, la estación Punta del Este, por el doctor Fernando Cairo. Al ser construida la estación Punta del Este, la estación Maldonado perdió su rol de estación cabecera, por lo cual la remesa y la giratoria no tendrían más sentido aquí instaladas. Tanto el galpón de la remesa de locomotoras de Maldonado, como así también su mesa giratoria, fueron desmanteladas e instaladas a finales de la década del 20 en la nueva estación Punta del Este, que pasaba a ser ahora la terminal. El ex galpón de locomotoras de Maldonado fue reinstalado ahora en Punta del Este, a unos cuantos metros de la estación. Para hacerse una idea más clara, estaba ubicado a 50 metros al sureste de las intersecciones de las actuales calles Emilio Sader y Boulevard Artigas. A unos 25 metros del galpón se encontraba instalada la mesa giratoria, que era de 17,97 metros de diámetro, construida por la firma inglesa Ramson St. Rampier. La estación estuvo ubicada al final y luego de tantos problemas en el kilómetro 163,733,
levantada en un páramo aislado en la mitad de un extenso territorio, donde poco había más que arena, muchísima arena, y algunas pocas construcciones sumamente precarias, aunque ya se estaban viendo varios chalets. El edificio de la estación original tampoco se caracterizaba por su tamaño. Era una estructura baja, con 3 puertas al frente que daban sobre la actual calle 32 La Angostura. No hay registros fotográficos de cerca, pero por lo que se aprecia en las imágenes, sería un edificio construido de material, pero era algo muy precario. Al lado del mismo existían otros 2 edificios de menor tamaño que se estima fueran las oficinas y la casa del jefe de estación. Sobre el edificio principal a la izquierda existía una amplia vereda de material, un andén lateral que estaba coronado por un alero techado que se extendía hacia ambos lados a lo largo de unos 20 metros aproximadamente y que servía de refugio a lo largo de un tercio del andén. Este alero estaba construido en madera con 2 techos a 2 aguas que estaban finamente sostenidas por una fila de varias columnas rectangulares de madera trabajada, dándole un aspecto muy elegante al lugar e incluso contrastaba bastante con el estrambótico edificio de pasajeros de la estación en sí. El alero abarcaba solo un tercio del andén, pero lo que sí cubría toda la superficie del mismo era una vía de trocha angosta de 50 centímetros que recorría el andén de punta a punta, conectando al final con el lateral del edificio de la estación, ya que esta vía era utilizada para la circulación de unas zorras manuales que se utilizaban para depositar sobre ella los equipajes y ser empujadas sobre el andén hasta llegar a la salida de la estación. También se contaba con los 2 galpones de carga ubicados delante del edificio de la estación, separados de esta a unos 20 metros, uno junto al otro, con techo a 2 aguas cada uno, construidos en chapa de zinc, además de un pequeño andén intermedio para acceder a los trenes que se detenían al medio de la plataforma, ya que la estación contaba con un total de 3 vías que llegaban a los topes finales, posibilitando la llegada y partida de 3 formaciones en paralelo. Las vías contaban a su vez con una 4ª vía que era la vía de escape. Los 2 cambios de las vías 1 y 2 se abrían hacia la vía número 2, ubicada a mitad de los andenes, por donde se liberaban las locomotoras luego de llegar contra los topes. Se desenganchaban y pasaban del frente del tren, saliendo por la vía de escape para posicionarse en la parte trasera del mismo. Junto al galpón de carga, un poco más retirado contra la estación, existía un pequeño edificio de material que era la oficina del telegrafista, mientras que detrás del edificio de la remesa se encontraba la casa de los conductores de locomotoras y guardas, además de una pieza que era de uso exclusivo de los guardas. Otra pequeña edificación pertenecía a Vía y Obras, y pasando la giratoria en dirección a Maldonado, se encontraban 2 casillas más. Una era la casilla del guardabarreras y la otra era la casilla del peón de estación. Previendo desde antes la llegada del ferrocarril a Punta del Este, los ferrocarriles del Estado preparan el arsenal necesario para esto, y en fecha del día 17 de junio del año 1929 se transcribe el decreto del Consejo Nacional en el que se autoriza la adquisición de un nuevo material rodante de lujo para el servicio de pasajeros. El 19 del mismo mes se expresa en el libro de Asuntos Centrados de los Ferrocarriles y Tranvías del Estado que se da vía libre para la compra de los equipos completos para un vagón Pullman y un vagón restaurante. También se destinaría el dinero necesario para realizar la adquisición de 6 modernas locomotoras de línea principal rodado 260 con unos 800 caballos de fuerza aproximadamente cada una. Estas máquinas habían sido construidas en Inglaterra por la firma Bayer Peacock y fueron numeradas desde la número 22 a la número 27. Mientras las locomotoras ya estaban flotando sobre el barco que las traía a Uruguay por el Océano Atlántico, los ferrocarriles del Estado iban solucionando otros temas. Lo que se había adquirido a la constructora belga Les Ateliers Metallurgiques Société Anonyme consistía en un juego de coches Pullman de superlujo formado por 4 unidades, compuesto de la siguiente forma: 2 coches de primera clase con capacidad para 28 personas cada uno, y 2 coches comedor con cocina con capacidad para 40 personas cada uno. El día 10 de diciembre del año 1929, la empresa belga comunica oficialmente a los ferrocarriles y tranvías del Estado del Uruguay que embarcan el coche Pullman a finales de febrero y el coche restaurante a finales de abril de 1930. La carrocería de los mismos era completamente de madera. Estaba apoyada sobre un bastidor metálico con 7 ventanas de cada lado en el caso de los coches de primera clase, con 2 ventanas en cada cara frontal de las plataformas, las que poseían forma totalmente circular
y se formaban por vidrios de colores formando un pequeño vitral con marco de madera pulida. El día 1 de enero de 1930, cuando se inauguró el ramal Maldonado-Punta del Este, la inauguración fue llevada a cabo con material común de AFTE, ya que, como queda claro, al momento del acontecimiento, el tren Pullman aún no había llegado siquiera al Uruguay. Quiere decir que este tren de lujo comenzó a operar recién en el verano del año 1931, corriendo a Punta del Este. Cuando el Pullman entró en servicio, era remolcado por una de las 6 nuevas locomotoras Bayer Peacock que había adquirido el ente, y con este hecho se crea una red de servicios que ponía 4 horas en llegar, los que eran corridos con el nuevo material rodante Pullman y las locomotoras Bayer Peacock tipo 260, también recientemente adquiridas. Pero al igual que antes, su uso era exclusivamente para la temporada del verano. Generalmente nunca corrían los 4 coches Pullman juntos, siempre existía un coche comedor que quedaba guardado y no era utilizado, además de que rara vez corrían solos. En la mayoría de los casos, los Pullman compartían el tren con salones de primera o segunda clase de los ferrocarriles del estado, dado que no toda la gente podía pagar el alto costo de un boleto Pullman, y que en sí los coches Pullman eran poca la capacidad de carga que podían ofrecer. El servicio se fue mejorando con el tiempo. Si bien al principio partían los coches desde el puerto de Montevideo rumbo a Punta del Este directamente, con el tiempo y mediante acuerdos con el Central Uruguay Railway, el Pullman comenzó a salir de los andenes de la propia estación central de la empresa CUR, el Central Uruguay Railway, donde ingresaba luego de dejar atrás el puerto de Montevideo. No se tienen indicios de cómo se solucionaba el tema de la comida a bordo en los primeros tiempos, pero en el año 1930 son adquiridos a la firma Ateliers de la Dille 2 furgones de aspecto muy similar a los 4 coches del Pullman, los que cumplirían 2 funciones, una como furgón de equipajes y otra como cocinas, dado que estaban equipados con todo lo necesario para preparar los almuerzos y cenas a bordo, apoyando así a las ya existentes cocinas de los comedores del Pullman. El servicio Pullman comenzó así a correr todos los meses de diciembre hasta marzo, y en algunas ocasiones los servicios se extendían hasta abril si la temporada era buena. Corrían de forma diaria por la mañana, desde la dársena del puerto de Montevideo a Punta del Este, regresando al puerto en el atardecer, estando los horarios perfectamente sincronizados con las llegadas y partidas del vapor de la carrera. Este servicio Pullman estaba netamente pensado para el trasiego de turistas de alto poder adquisitivo, provenientes principalmente de la República Argentina. El servicio era de tren rápido, sin paradas, en el cual todo detalle era tomado en cuenta. Los salones Pullman eran utilizados solamente, como ya se dijo, durante 3 o 4 meses durante la temporada veraniega en el Uruguay. El resto del año permanecían celosamente guardados en un galpón conocido como cochera, que era el galpón de la derecha de la remesa que aún hoy existe en el lugar en los talleres Empalme Olmos, actualmente conocidos como Ingeniero Víctor Sudriers. Cada vez que la temporada se aproximaba, en noviembre o antes, el galpón era abierto y los coches eran totalmente vueltos a pintar para que lucieran como si estaban nuevos. Esto se repetía todos los años. En la década del 30, enmarcado en un plan de mejoramiento general de la infraestructura de la línea del Este, tomando en cuenta la llegada a Punta del Este y para permitir más velocidad y pesos mayores, se realizó una venta de bonos, tal cual ya había ocurrido en la década del 20, a modo de conseguir financiación para llevar a cabo estos trabajos. Sin embargo, la mejora de las vías sería solamente una parte de este proyecto que abarcó varias mejoras. Nuevos bonos. Estos bonos fueron los que permitieron, en base al dinero recaudado con la venta de los mismos, realizar ese mismo año 1930 una renovación total del tramo comprendido entre Empalme Olmos y la estación kilómetro 144, eliminando la precaria enrieladura original de la línea, que era justamente la línea creada en épocas de la empresa anterior. Desde finales del 20, AFTE había comenzado a comprar de manera masiva coches motores de diversos tipos, y los años 30 fue el boom de este tipo de vehículos, importando en 1934 4 vehículos bastante más modernos y novedosos que eran conocidos como Brill 60. Algunos de estos coches eran de color blanco y se conocían bajo el seudónimo Águila Blanca,
ya que utilizarían principalmente para cubrir frecuencias de primera clase a Punta del Este en los veranos, algo así como una versión en coche motor del tren Pullman. Con los nuevos coches motores Brill 60 en servicio, el día 15 de diciembre del año 1934 se inaugura un servicio rápido que corría desde la dársena del puerto de Montevideo, teniendo como destino Punta del Este, tomando a los viajeros que llegaban en el vapor de la carrera a Montevideo desde Buenos Aires, y esta operación también se realizaba haciendo que los coches motores partieran de la estación central del CUR. Cuando los coches motores comenzaron a salir de la estación central, la estación de la línea Rocha, conocida como Kilómetro 66, cambió su nombre a Kilómetro 110, ya que se empezó a tomar en cuenta los 44 kilómetros existentes entre la estación central y la estación Empalme Olmos, también dado que el recorrido ese era cumplido por los coches motores. Estos vehículos para la década del 30 lograron relegar a un segundo plano a casi todos los trenes de pasajeros de la línea al este, erradicándose casi en su totalidad la existencia de trenes de pasajeros compuestos por salones y locomotoras. Aún así, se mantuvieron servicios especiales de excursiones que por la cantidad de público debían sí o sí ser obligatoriamente corridos con trenes convencionales. Además de los coches motores, los otros beneficiarios fueron las locomotoras de los ferrocarriles del Estado, permitiéndose ahora que circularan ellas mismas con los salones Pullman a Punta del Este, ya que desde Empalme Olmos hasta la estación central de Montevideo podían ellas circular sobre las vías del central y realizar todas las maniobras sin tener que utilizar locomotoras del central. Sin embargo, jamás les fue permitido ingresar al puerto de Montevideo, donde la maniobra era de exclusividad de las locomotoras del ferrocarril portuario. Excursiones y trenes especiales. Si bien este tipo de trenes no regulares se corrían desde el año 1910, para 1930 comenzaron a ser realizadas de forma periódica excursiones a Punta del Este y a La Paloma en combinación de los ferrocarriles del Estado y el ferrocarril central del Uruguay. Este tipo de trenes corrían en un solo día, partiendo temprano a la mañana, llegando al mediodía a los destinos y emprendiendo el viaje de retorno a Montevideo en horas de la tarde, posibilitando a los viajeros disfrutar de las actividades recreativas sin necesidad de conseguir hospedaje en alguno de los balnearios. En los hechos, la extensión a Maldonado y Punta del Este, tomándola desde el punto de vista del potencial en transporte de cargas, fue un completo fracaso. Y el potencial de esta línea, o de esta sección de la línea, si bien tenía cierto tráfico de cargas, la función principal era siempre el transporte de pasajeros, haciendo de la misma algo muy rentable.